Iniciamos una nueva charla dentro del Tratado del Paisaje Español. El tomo 3 trataba de los espacios naturales. Vimos en las anteriores lecciones la provincia de Castellón, dentro de la lección 10 que trata sobre la Comunidad Valenciana, y hoy vamos a tratar los espacios naturales de Valencia en lo que es la serranía. Fijaros, este es el plano en que se representa en lo que es la provincia de Valencia las protecciones que ahora tenemos. Los parques naturales aparecen punteados y los LIC aparecen rayados. Si os fijáis, Valencia posee 8 parques naturales, nada menos, que suponen 90.000 hectáreas, un 9% del territorio. Es bastante, si comparamos con otras provincias, los parques naturales suponían a veces poquísimo, incluso había regiones, provincias que no tenían ningún parque natural. Pues Valencia se acerca al 10% con sus parques naturales. Fijaros que tiene el Parque Natural del Cabriel, de las Hoces del Cabriel, que tiene 31.000 hectáreas. Le sigue el de la Albufera, otro gran parque natural con 21.000 hectáreas. También le sigue Sierra Calderona, que aunque tiene 17.000, en Valencia tiene 10.000 hectáreas. Como veis, se está rodeando la provincia con parques naturales. Luego tenemos en la zona de Ademuz el Parque Natural de la Puebla de San Miguel, con 6.000 hectáreas. En la zona de la serranía de las Sierras de Valencia tenemos el Parque Natural de Cherasot, de 6.000 hectáreas. El importante Parque Natural del Bosque del Turia, que tiene 4.500 hectáreas aproximadamente. Y luego tenemos el pequeño Parque Natural de la Sierra de Mariola, que aunque tiene 17.000, en Valencia tendría unas 8.500. Luego tenemos pequeño Marjal de Pego Oliva. Es decir, fijaros que tenemos un 10% de parques naturales, pero se detecta una muy irregular disposición. Fijaros que en el fondo, en lo que es toda la serranía de Valencia, no tenemos más que este pequeño parque natural. Fijaros que no hay tampoco ningún parque natural ni en las sierras, ni en Caroch, ni en la Sierra de Enguera, ni en toda la zona del Júcar, excepto, como hemos visto, el de Cabriel. Es decir, que da la impresión que la Ibérica está desprotegida totalmente respecto a los parques naturales. Sin embargo, tenemos muchísimos LIC. Tenemos 287.242 hectáreas de LIC, un 28% del territorio. Como veis, lo dijimos ya en Castellón. Hay regiones que parece que quizá por la urbanización de la costa tienen como mala fama en la protección de la naturaleza, pero la Comunidad Valenciana tiene muchísima protección en sus sierras, tiene muchísimos LIC, y eso es algo muy bueno, porque veréis que la labor que en otras regiones ha sido exhaustiva de tener que ampliar pequeñísimos LIC, proteger sierras enteras desprotegidas, aquí, como veis, va a ser una labor mucho más sencilla, que es de ampliación de protecciones ya existentes. Con lo cual partimos con mucha ventaja. Fijaros que en los LIC que tenemos, los LIC inician la protección de todas las sierras levantinas. Fijaros que tenemos el LIC Negrete, con 21.000 hectáreas, el LIC del Alto Turia, que de cierta manera defiende ya el resto del río, 14.000 hectáreas, los LIC de Ademuz, pequeños LIC de Ademuz, el LIC de Seminal al Puente, que completa un poquito el Jabalambre, con 9.200 hectáreas, el LIC de la Sierra de Malacara, que tiene 15.000 hectáreas, el LIC de la Sierra de Martés, con 35.000 hectáreas. Fijaros que, aunque están quedando grandes vacíos, las partes más importantes de la serranía están protegidas. Fijaros este gran LIC, el de Muela de Cortes y Caroch, de 61.000 hectáreas. Es un LIC grandísimo. Y muy cerca tenemos el LIC del Valle de Ayora y Boquerón, que captura el Júcar en su entrada en la comunidad, con 16.000 hectáreas. Luego tenemos el pequeño de la Sierra de Mucrom y sobre todo el LIC de la Sierra de Enguera, 17.000 hectáreas. Fijaros que en la Comunidad Valenciana se va a dar el caso, luego lo vamos a ver, del choque de las líneas de sierras que proceden con la dirección de la cordillera ibérica, con la aparición de las cordilleras béticas, que es una de las singularidades de la Comunidad Valenciana. Y por aquí ya está la frontera
en la zona de Enguera, en la zona de la costera, está la frontera entre las sierras béticas y las sierras ibéricas. Una encrucijada de importancia geológica nacional, el choque entre dos formaciones tan diferentes. Y luego fijaros que tenemos el Lig Alfonins de 6.000 hectáreas, el de la Safor, y después estas sierras de Corbera y Mondúber de 4.000 y 7.000 hectáreas. Y luego pequeños Lig en los marjales de la costa. Es decir, fijaros que al final, si sumamos todos estos Lig, que eran 287.000 hectáreas, fijaros que es muchísimo ya, si los unimos a los parques naturales, supone añadir, porque hay veces que los LIC ya incorporan los parques naturales dentro, pero los que no incorporan supondría añadir 47.200 hectáreas más. Es decir, que los LIC más los parques naturales, no incluidos en los LIC, suponen 334.442 hectáreas, un 31% del territorio. Un tercio de la provincia de Valencia está protegido por parques naturales y por LIC, lo cual es para estar efectivamente de enhorabuena. Pero si ahora añadimos las cepas, fijaros que las cepas son zonas de especial protección de las aves, en otras regiones de España no las considerábamos. ¿Por qué? Porque las cepas tienen mucha menor protección que los LICs. Los LICs ahora ya son todas zonas de especial conservación. Y las cepas muchas veces ocupaban enormes superficies agrarias. Y nuestra intención es, en principio, ir defendiendo las zonas boscosas, las zonas de sierras, las zonas de cordilleras. Por eso las cepas muchas veces confundían, incorporaban suelos, que lo veremos luego en otros de los capítulos de este Tratado del Paisaje, nosotros planteamos para regadíos. Pero, sin embargo, hay comunidades donde las cepas cumplen una misión muy importante porque se ciñen muchas veces a lo que son las serranías. Fijaros aquí qué importante es la aparición de estas cepas, porque completa toda la zona de la serranía al norte del Turia, que no tenía protección. Aquí os marco, he unido parques naturales y con punteado, y las cepas con rayado. ¿Veis qué importante? Fijaros también tan importante que la cepa une la sierra de Malacara con la sierra de Martés en torno al río Magre, importantísimo también. Nos une también con el LIC que teníamos aquí en la entrada del Júcar en territorio valenciano, que era el LIC del Valle de Ayora. Fijaros que también esta cepa logra fundirlos, la sierra de Martés, y también con el Gran Caroch. Fijaros que esto es muy importante, el Valle de Crevillente queda todo fundido. Fijaros que también amplía el Caroch bastante hacia el mar y luego importantísimo, une el Caroch y Enguera, una de las asignaturas pendientes que tenían las protecciones valencianas. Es decir, fijaros cómo en este caso las cepas cumplen una misión importantísima, porque aquí ha logrado unir con el Parque Natural del Turia, ha logrado unir todo esto y ha logrado unir todo este conjunto en torno al Caroch, en torno al río Magre, el Júcar, y llegar hasta la Sierra de Enguera, hasta la aparición ya de las cordilleras béticas. Fijaros que es importantísimo. Por eso en este caso nos damos la enhorabuena por estas cepas. Fijaros que lo que nosotros íbamos a plantear es que si ahora tenemos estos parques naturales ILIC, que es el rayado, las áreas que considerábamos que tienen valor y que deben ser protegidas. Fijaros que había aquí un gran vacío al norte del Turia, hay un gran vacío en la zona de la cuenca de Utiel-Requena, había un gran vacío hacia la zona de Chiva-Buñol, la Sierra de los Bosques, en este, que luego lo vamos a ver, este corredor de conexión Valencia-Madrid, importantísima esta que hemos visto en torno al río Magre, unir Malacara con la Sierra de Martés y la Sierra del Ave, y luego, como veis, ampliaciones en toda la zona al sur del Júcar, la Enguera, la unión de Enguera, y aquí ya lo vais a ver luego, lo veremos luego, importantísima la unión por toda la Sierra Grosa y por toda esta sierra de la frontera con Alicante, y luego veremos pequeñas ampliaciones de los LIC costeros. Fijaros que si ahora ponemos este plano, donde vemos lo que ya protegían las cepas y las áreas nuestras, veis que realmente las cepas realizan ya una labor de lo que nosotros habíamos previsto, quedando nuestra propuesta prácticamente en pequeños enlaces o crecimientos. Quizá el más importante es esta conexión que está desvalida, que está sin proteger ni por las cepas ni por los LICs, que es esa conexión
como veis, en toda esa zona que es ese corredor que hemos comentado, que es muy importante, ¿no? Que es el corredor en la zona que es la unión de la Sierra de Cabrillas y la Sierra de los Bosques, que asombrosamente está sin protección. Muy bien, si pasamos ahora a una visión más global del territorio, nos damos cuenta que esto lo hemos tratado muchas veces, ¿no? Las líneas de pluviometría. Hay quien nos dice que esta teoría es falsa, porque hay quien dice eh, no hay bosques porque la pluviometría es baja. Nosotros opinamos lo contrario. La pluviometría es baja porque hemos suprimido los bosques. Hay quien dice, no, la zona de Utiel-Requena tiene menos pluviometría porque no hay bosques, pero es que no hay bosques porque siempre es una zona afectada por esa alta meseta por bajas pluviometrías. O sea, no es porque hayamos cortado sus bosques. Nosotros opinamos lo contrario. Lo hemos comprobado en grandes repoblaciones cómo aumenta la pluviometría de una región si se logran unir los corredores naturales. Por eso nuestra intención siempre en estas propuestas es recuperar la que creemos que eran viejas líneas de pluviometría. Basta ver la toponimia o las leyendas de los pueblos para ver que hubo bosques y dehesas y grandes bosques donde ahora hay verdaderos secarrales, que hubo ciervos y corzos y fauna donde ya no hay nada. La toponimia lo detecta. ¿Y por qué no hay nada? No es que el clima haya cambiado, es que el hombre ha hecho desaparecer esos bosques y a consecuencia de ello el clima ha cambiado. Por eso fijaros que nuestra propuesta va a ser recuperar ese clima recuperando los bosques. Fijaros que la línea de 600 milímetros, importantísima, que teníamos en la sierra de Espadón, va reduciéndose conforme nos vamos acercando hacia el sur, hacia Valencia, y se va reduciendo a la línea de 500 que va bordeando el Jabalambre, pero que ya saca fuera la Sierra Calderona. Fijaros que esa línea de 500 vuelve a aparecer asombrosamente. Tenemos aquí un verdadero milagro, que es la aparición de una altísima pluviometría en las sierras de los macizos de Alicante. En los macizos de Alicante se alcanzan los 800 milímetros. Es un verdadero milagro. Y esos 800 milímetros van descendiendo a 600, a 500 ya en la zona de Cullera y del Júcar Bajo ya. Pero fijaros que esta pluviometría de 800 de las sierras de Alicante permite acercarnos a este gran vacío que es el que os comentaba, producido en parte por la desforestación de Utiel-Requena, producido en parte por supuesto, por todos los cultivos de la gran llanura de Valencia, y también por la deforestación del Caroch y de muchas zonas de la serranía valenciana. Aquí tenemos una zona de 500 milímetros como un residuo de lo que fue. Es decir, que es muy importante que esta entrada de sequedad, de desertización, que es la línea menor de 500, para nosotros 500 es la línea límite, es la línea que tenemos que recuperar. Tenemos que lograr intentar que esta línea de 500 vuelva a cerrarse por la serranía valenciana y deje aislada la sequedad de la meseta de Utiel-Requena. Este dibujo lo llamamos cerrar el paso a la desertización. Es necesario volver a enlazar las líneas de 500 y de 600 milímetros. Es nuestro objetivo, lograr la línea de 600, desde Peñagolosa a Aitana. Lograr desde las grandes cumbres de Peñagolosa a Aitana cerrar a través de las sierras del Turia, a través del Valle del Magre, a través del Valle del Júcar, del Caroch. Contamos, por supuesto, con el macizo de Caroch, que va a ser una de las claves de nuestra propuesta. Hay que crear una gran barrera boscosa que aísle Valencia de la meseta. Si la pluviometría en Gúdar y Peñagolosa se puede entender, tener esa pluviometría en las sierras de Alicante es un verdadero milagro. Hay que, por lo tanto, lograr conectar de nuevo la ibérica con las béticas, cerrando las curvas de pluviometría. Aquí vuelvo a mostraros el choque de las dos direcciones. Desde el norte vienen en dirección noroeste-suroeste la dirección de la cordillera ibérica, por el choque contra Europa que produjo estos plegamientos y esta dirección. Fijaros que viene Jabalambre con la Sierra Calderona,
viene la Sierra del Negrete y los bosques, viene la Sierra de Martés. Y fijaros que es preciso reforzar sus bosques que vienen desde Jabalambre, desde Albarracín, desde el rincón de Ademuz, reforzar y poder saltar desde Negrete y los bosques, y de Jabalambre poder saltar de una sierra a otra, saltar hasta la Sierra de Martés, y de aquí saltar al Caroch. Y a la vez desde el sur, donde vienen las cordilleras por el choque contra África en otra dirección, que es la dirección de las cordilleras béticas, donde tenemos la Sierra de Enguera, la Sierra Grosa, las sierras de Alicante, que aunque es más débil su vegetación, sin embargo tiene una pluviometría alta en la zona de Aitana, y logra alcanzar también el Caroch. Fijaros que el Caroch se va a convertir en la plataforma de giro, de enlace de todas las direcciones, y la clave para la salvación de los bosques valencianos. Si lográsemos unir, como digo, la línea de 500 milímetros, 600 milímetros, hay que intentar llegar del Jabalambre al río, a la meseta del Caroch. Y es clave en ese aspecto el río Magre y todas las serranías del Turia y Martés. Aquí está la clave, en toda esta zona está la clave, porque si os fijáis en Jabalambre, Calderona ya está protegida, Jabalambre está apoyado por Albarracín, son zonas que confiamos en su recuperación poco a poco. Y otro tema a tratar sería el tema de las sierras alicantinas. Pero aquí está la clave para los bosques valencianos. Es necesario rodear el plano de Utiel-Requena por la línea de 500, lograr aislar esa meseta deforestada. Aunque ellas queden con una pluviometría de 400, todo se hará, todo llegará. Llegará el tiempo de reformar todo esto. Pero lo importante es lograr la línea de 500, como digo, ocupando el Caroch y enlazando. Y luego intentar lograr la línea de 600. Ver si la reforestación que proponemos al final alcanza la línea de 600. Alguien puede decir, esto es imposible en estos macizos que han perdido ya la cubierta vegetal, que son macizos rocosos. Y es verdad, es cierto que en muchos macizos rocosos es casi imposible una reforestación forzada. Pero sin embargo, se está demostrando que está teniendo muchísimo éxito el plantar, por ejemplo, empezando a plantar con coscoja y encina en las zonas de cultivos abandonados. Esto que se pensaba que no podía tener éxito, está demostrando tener muchísimo éxito. Es decir, zonas de bancales, de cultivos abandonados, son las primeras que pueden iniciar la repoblación, no ya atrevernos con el pinar, que es más fácil, sino atrevernos ya con la coscoja y los encinares. Pasan así esos cultivos que están al pie de las sierras a ser una isla de vegetación, aumentan la pluviometría de los valles, aumentan la humedad, y ello poco a poco puede mejorar la humedad de las laderas y de las sierras. Si estas sierras no sufren agresiones, como pistas, como parques eólicos, como incendios, se regenerarán poco a poco y mucho más rápido si se les da ese aporte de humedad y de vegetación desde su parte baja, donde hubo los cultivos y en los valles. Muy bien, y ahora vamos a tratar ya de lo que era esta primera lección, que era la serranía de Valencia. Este dibujo se llamaba la unión de los LIC y de los parques naturales. Fijaros, es asombroso que los LIC que tenemos, por ejemplo, en Ademuz, no se junten. Es asombroso que desde el LIC al puente, al Parque Natural de la Sierra Calderona, esté toda la sierra sin proteger. Es asombroso también que no se unan los LIC del río Turia, del Alto Turia, y el Parque Natural del Turia por tan solo 9 kilómetros de diferencia. Es asombroso también que Negrete, el LIC Negrete, con su Parque Natural de Chera, no esté unido a Malacara, que deje este corredor tan peligroso. Es asombroso también que Malacara y Caroch estén apenas sin estar soldados. Asombroso que
el Parque del Cabriel y el Parque del Boquerón no estén unidos por 3 kilómetros de diferencia, ni que éste esté unido al del Caroch o el Valle de Cofrentes en 4 kilómetros de diferencia. Es asombroso que Caroch y Enguera se queden uno a otro a 4 kilómetros de distancia. Asombra también que no esté protegida toda la sierra de Enguera, tan importantísima, porque es la primera sierra que ya viene con las direcciones béticas, que permite el enlace en el Caroch, en esta especie de gran bisagra, con las direcciones ibéricas. Es asombroso, por ejemplo, que la Sierra Grosa, tan importante, tenga el pequeño Lix de Alforins y que no siga por toda la sierra hasta llegar a Mondúber y a Corbera, es decir, que esté desprotegida toda la sierra. Así, es asombroso que Mondúber y Corbera no estén unidos. Y también es asombroso que, en cierta manera, esto no esté unido a la Safor y que la Safor no esté unida por toda esa sierra fronteriza con Alicante hasta la bellísima Parque Natural de Mariola. Pero aún así, a pesar de estos problemas que vemos en los LIC, aún así hay que considerar que tenemos más de un 30% de la provincia protegida, y eso es realmente algo estupendo. Si ahora nos centramos en el norte, en la serranía, lo llamamos el norte y centro, fijaros, lo hemos contado un poquito antes, desde la frontera de Castellón hasta el río Magre, que es una de las claves, como vamos a ver, existen una serie de parques naturales y de LIC que están dispersos y que no acaban de proteger. ¿Qué hay que proteger? Por supuesto, las sierras al norte del Turia, fundamental. Es necesario unir las serranías que descienden del Jabalambre entre sí y luego llegar hasta el Turia, protegiendo lo que es la serranía. Es necesario unirlo no solo al Turia, sino a las sierras de Negrete, de Chera y la Sierra de los Bosques, enlazando a su vez con la Sierra de Malacara, en este punto, en este vacío tan peligroso que existe aquí, y llegar hasta el río Magre. De cierta manera, el Magre ya empieza a estar muy cercano, el LIC de la Sierra de Martés y del Ave está muy cerca también con Malacara, pero aquí tenemos otro corredor, hemos dicho, que es un corredor muy, muy peligroso, ese vacío. Y es necesario que todos estos LIC unidos avancen hacia el este, rodeando Villar del Arzobispo, y que se intente llegar hasta una línea que sería la línea de Pedralba, y a Chiva, llegar también a la zona de Buñol e incluso acercarnos hasta Monroy, uniendo la sierra de Malacara, la sierra de las Cabrillas hasta el río Magre. El objetivo que os vamos a mostrar, que sería este. Lo que proponemos es unir todos estos LIC y convertirlo en un futuro parque natural, que sería el Parque Natural de la Serranía. El futuro parque debe unir el Parque Natural de la Sierra Calderona, que como veis tenía 17.000 hectáreas, 10.000 en Valencia, con el LIC de Alpuente, que tenía 9.000 hectáreas, protegiendo así todas las estribaciones de Jabalambre. Esto es fundamental. Este corredor que viene desde la Ibérica, desde Albarracín, y que llega casi hasta el mar. Esta protección debe llegar hasta el Turia, es uno de los saltos más importantes, a través de la serranía, enlazando con el LIC del Alto Turia y con los LIC de Negrete y el Parque Natural de Chera. Fijaros que este parque podría llegar a una línea norte-sur que una Alcublas con Pedralba, creemos que es el límite correcto, y creando un corredor muy importante en el este, y puede crear excluido del parque toda la zona agrícola de la gran área agrícola de Villar del Arzobispo. También la zona de Alpuente, de Alcublas, es decir, todos los vacíos que queramos, pero es importante que logremos esta unión. Igualmente, formará parte de este parque natural el Rincón de Ademuz, donde hemos visto que hay
un parque natural, un LIC que lo amplía, otros LIC que van y que veremos luego cómo casi puede formar una unidad. Este LIC Cota de Muz quedaría unido al LIC al Puente por el Parque Natural de la Sierra del Jabalambre de Teruel, que lo hemos visto al hablar de Teruel. Perdón, de Teruel, de Castellón. El parque comprendería también la Sierra del Picaracho, que es al norte de Sinarcas, enlazando el dique del Alto Turia que se abría en dos brazos, donde ya existía una cepa. Avanzaría este dique hasta rodear Sinarcas, enlazando con la Sierra de Mira en Cuenca. También avanzaría un poquito al sur de la Sierra de Negrete, un poco hacia la zona de Utiel y de Requena, llegando hasta el Magre al este de Requena. Esto, como veis, es una ampliación pequeña, pero muy importante, porque nos permite unir también Negrete y Malacara. El parque avanzaría también, el Parque Natural de Chera, por la Sierra de los Bosques. Esto sí que es ya importantísimo. La Sierra de los Bosques hasta el Turia, es decir, enlazamos ya con el corredor que teníamos desde Pedralba, llegamos hasta el Turia, con lo cual, ¿qué se va a producir? Se produce la unión del LIC del Alto Turia con el Parque Natural del Bosque del Turia, en la zona de Pedralba. Y vamos descendiendo hasta Buñol. Enlazamos así los LIC de Negrete y de Malacara, enlace importantísimo. Por último, el LIC ampliaría, el Parque Natural ampliaría LIC Malacara por el norte hasta Requena y el río Buñol. Y hacia el este llegaríamos a la confluencia de Buñol y el Magre en Turis. Enlazaríamos por el sur. Y hacia el sur llegaríamos hasta el Magre. Este parque natural, fijaros que este es el límite que hemos establecido para nuestro parque natural. Fijaros que está muy claro sus límites con los grandes vacíos agrícolas que veremos luego de Requena, también de Sinarcas y de la zona de Alpuente y de Alcublas. Este parque natural, que podría llamarse, como digo, de la Serranía, tiene unos 50 kilómetros por 40 kilómetros de profundidad, es decir, tendría unas 200.000 hectáreas, incluyendo Ademuz, y excluyendo, como digo, las zonas agrícolas de Villar del Arzobispo, de Alpuente, de Sinarcas, de las Alcublas, todas las que deseemos, pero eso cambia totalmente la percepción de las serranías valencianas. El Parque Natural de la Serranía, que tendría estas 200.000 hectáreas, fijaros que lo que ha hecho es ampliar el LIC de Malacara y Negrete Chera realmente, logrando unirlos. Pero lo más importante es que ha protegido todas las valiosas serranías del Turia a Jabalambre, que estaban sin proteger, pero que, como vimos, teníamos una cepa que había iniciado la protección de ese territorio. Es decir, de todo el valle del río Tuéjar hasta Chelva, y que protege las laderas del Jabalambre hasta la Sierra Calderona, quedando así protegida toda la serranía de Valencia, desde el Jabalambre hasta el río Magre, que establecemos como la frontera, llegando hasta la línea que hemos dicho de Pedralba, Chiva, Buñol, incluso acercándonos a Monroy. El parque natural enlaza con el Parque Natural del Bosque del Turia, importantísimo porque estamos ya llegando casi al mar. Fijaros que ahora la suma de los LIC y de los parques naturales que teníamos en esta zona norte de la Serranía Valenciana suponían 98.000 hectáreas, es decir, era ya una superficie muy grande. Pues bien, el parque con las 200.000 duplicaría esa superficie. Este sería el dibujo, un poco esquemático. Y hay que decir que si ya los LIC protegían las partes más valiosas de las sierras, nuestra pretensión es proteger además las laderas que desde los LIC van descendiendo hacia las zonas de cultivo, que son precisamente las más amenazadas, las más maltratadas, las más necesitadas de apoyo y de protección, a veces mucho más necesitadas que los propios LIC. Por eso el parque hace recrecer todos los LIC hasta unirlos y además protege sus estribaciones hasta Buñol
y el Magre, y también hasta Chiva. Y sobre todo, protege todas las serranías entre el Turia, como hemos visto, y el Jabalambre, que son valiosísimas y que estaban hoy sin más protección que la cepa. Y lo mismo sucede con la Sierra de las Cabrillas, entre la Sierra de Chera y la Sierra Matamala. Que esta es la labor de este Parque Natural de la Serranía. Y acabamos ya con este dibujo. De esto era lo que habíamos visto antes, lo que teníamos en esta zona norte, hasta el río Magre. Como veis, había grandes vacíos. Lo que hacían las cepas, que ya iniciaban esta gran protección y que veis, llegaban hasta el Magre. Lo que íbamos a proponer, ayudados por las cepas, como veis, son sobre todo es la zona A, como hemos dicho, que es la zona quizá que hemos comentado antes, que es la zona más importante de nuestra propuesta, que es la unión de las sierras de Cabrillas y los bosques, la protección de esas sierras. Para llegar a esta propuesta, que es este rayado, donde como veis desde Sierra Calderona, a Balambre, a Demuz, llegando a Utiel, Requena, hasta el río Magre, con este maravilloso enlace que es el río Turia, y tendríamos el Parque Natural de la Serranía con 200.000 hectáreas. Muchas gracias.